Si vos crees que la peor masacre, el peor atentado antisemita de nuestro continente fue el ataque a la AMIA, estás equivocado. Ni siquiera sumando el ataque a la embajada de Israel ocurrido unos años antes, alcanza siquiera a el monto de la peor matanza antisemita que vivió nuestro continente y que sucedió en un momento y en un lugar en el que seguramente vos no sabías. Mira, la historia empieza en 1919, a comienzos de ese año, en enero, cuando hay una tremenda disputa entre las organizaciones gremiales y la policía, más algunos grupos de algunos civiles de derecha, en torno a los talleres Bacena, lo que se conoce como la semana trágica. Eh, Después de que ocurre este hecho, que tuvo una docena de muertos, se produce el entierro de los obreros muertos en la Chacarita y los grupos de derecha atacan a los que participan en ese entierro. La violencia se extiende a lo largo de la ciudad, los grupos de derecha, casi todos civiles de clase media y clase media alta, se organizan frente al centro naval en Córdoba y Florida y empiezan a recibir armas de parte de un grupo de militares, particularmente de dos apellidos que después serían famosos, Domet, García y O'Connor. Estos civiles parten algunos hacia los barrios obreros donde estaban los piquetes que apoyaban la toma de los talleres Bacena, pero la parte más nutrida se dirige a un lugar inesperado, hacia los barrios de Once, de Villa Crespo y de Caballito. ¿Por qué ahí? Ese era el lugar donde residía la comunidad judía porteña. La columna avanza y comienza el asalto sobre las casas, los comercios y las zonas judías. Lo que siguió fue una noche de un tremendo salvajismo. Los civiles apoyados por los policías, o en todo caso observados por los policías que nunca intervenían, comenzaron a apalear, a acuchillar y a dispararle a los judíos. Se dieron situaciones extremas en donde los ancianos judíos eran atrapados, se les ataba la barba a la montura de los caballos partían al galope, arrancándole las barbas, y otros judíos eran colocados en el borde del cordón y les saltaban encima hasta dejarle los huesos astillados al aire. También hubo casos múltiples de violaciones seguidas de muerte de mujeres, niñas y ancianas. Todo esto que te estoy contando sucedía en una noche de 1919 en el centro de Buenos Aires. Y para que te des una idea de lo que era el ambiente antijudío en ese momento en Buenos Aires, en la esquina de Junín y Corrientes se había parado un sacerdote, que es un conocido antisemita, llamado Dionisio Napal, que gritaba: los judíos son los únicos culpables de la escasez, son sanguijuelas expulsados de todos los países. Este religioso era parte de los círculos católicos obreros. Esto lo cuento en este libro, en Historia de la Argentina Olvidada. Y me pareció bueno contarles esto porque la peor masacre pasó desapercibida. ¿Y por qué pasó desapercibida? Cuando terminó la noche de terror en los barrios judíos, la policía dio un parte y dijo que habían habido nada más que 3 muertos, los 3 policías. Cuando el Congreso quiso investigar el caso, la bancada mayoritaria que respondía al presidente Irigoyen lo impidió. Los que sí se dedicaron a investigar fueron los oficiales de la comisaría séptima, que atraparon a media docena de judíos y los acusaron de estar detrás de los disturbios y de formar parte de lo que llamaron el Soviet argentino. El embajador de Estados Unidos hizo un reporte a pedido de su país sobre lo que había pasado acá en Buenos Aires y dio una cifra tremenda de víctimas. Según el reporte, hubo entre 600 y 1.356 víctimas. El embajador francés hizo un reporte similar, pero en este caso dio más detalles y contó el caso de un afiliado radical que se jactaba de haber matado él solo a 40 judíos. Unos años más tarde, más cerca de nuestros días, Hernán Swartwart, un investigador argentino, corroboró la existencia de 600 muertos en esa noche del primer pogrom antijudío y el más terrible de nuestro continente. Ustedes imagínense, esto ocurrió en 1919. En 1938 fue la noche de los cristales rotos, el ataque contra las casas y comercios judíos en Alemania,
que fue el presagio de los campos de exterminio. Probablemente ustedes nunca escucharon nada de esta historia, probablemente el manto de olvido con el que se cubrió el hecho, porque en su momento la política lo tapó todo, hizo que desconozcamos sobre esta masacre, y quizás por esto es tan importante que las masacres posteriores, que seguramente tienen relación con ese olvido, no se dejen también en la impunidad. Nos vemos.